A la fecha de que se publica este video, ya ha pasado poco más de un año desde la invasión de la Federación Rusa hacia Ucrania. Aunque en este video no hablaré sobre este conflicto, desde que empezó la invasión y un tiempo atrás, la verdad, revivía un tema entre muchas personas, que no se veía tanto desde los tiempos de la Guerra Fría, el cual es la pregunta: ¿puede ocurrir una guerra nuclear? En este video hablaré de 4 temas que están relacionados a la pregunta clave del video. Primero explicaré las diferencias entre una bomba nuclear y una bomba atómica. Después hablaremos sobre el armamento actual y qué cantidad hay del mismo y quiénes lo poseen. Después entraremos ahora sí en el escenario de una guerra nuclear, sobre todo si realmente es posible, y por último, pero no menos importante, qué consecuencias tendría de ocurrir este conflicto. Pero bueno, ahora sí, vamos al video. Aunque se suelen asociar ambos términos como sinónimos, es un error, ya que sí tienen bastantes diferencias ambos procesos. La bomba atómica utiliza fisión nuclear, la cual consiste básicamente en que átomos de un isótopo radioactivo, generalmente uranio o a veces plutonio, se dividen tras una colisión de un neutrón con un átomo. Al hacer esto genera una cantidad desmesurada de energía, lo cual con un mecanismo especializado colocado en las bombas provoca la dichosa explosión. Un ejemplo de bombas atómicas fueron las que se lanzaron sobre el Imperio del Japón en 1945, Fat Man en Nagasaki y Little Boy en Hiroshima. También podemos incluir a la prueba Trinity, la primera bomba exitosa de la historia. En cambio, una bomba nuclear, termonuclear o de hidrógeno es por otro proceso llamado fusión nuclear. Yo creo que de aquí surge la confusión, debido a que esos términos casi suenan igual. En este caso exactamente es lo contrario. Dos átomos se fusionan para crear uno más pesado, generando también energía desmesuradamente. Generalmente se usan deuterio y tritio, que son isótopos del hidrógeno, de ahí el nombre de bomba de hidrógeno. Como resultado dan helio. Un ejemplo de una fusión nuclear sería lo que ocurre en el Sol de forma natural, aunque también tenemos las bombas que arrasan con todo lo que esté cerca de ellas como si no hubiera pasado nada, como la bomba más poderosa de la historia de la humanidad, la bomba del zar, 300 veces más poderosas que las bombas lanzadas sobre el Japón. Para desgracia de absolutamente toda la humanidad, nuestra naturaleza es autodestructiva. Una prueba de ello es que actualmente se estima que existen todavía unas 12.000 armas nucleares. Por fortuna la mayoría de ellas no están operativas, pero eso no quita que son una amenaza latente para la existencia de nuestra civilización. Actualmente, y esto que sigue desde los tiempos de la Unión Soviética, Rusia cuenta con el mayor arsenal nuclear del mundo, aproximadamente unas 6.000 cabezas nucleares. Le siguen después Estados Unidos con casi 5.500, pero ya más al fondo están el resto de países, como China, Reino Unido y Francia, estos últimos miembros de la OTAN, sin contar a Estados Unidos con armas nucleares propias. También Pakistán, India e Israel, aunque no se reconoce este último oficialmente, aunque es casi seguro que nuestros amigos israelíes tengan estos juguetitos del apocalipsis. Y por último, Corea del Norte. Y para sumar aún más desgracias, estas cosas nucleares no son como hace 80 años en Japón, que otra curiosidad es que es el único objetivo cívico-militar donde se ha lanzado ese tipo de armamentos en toda la historia, hasta el momento obviamente. Los misiles de ahora son tan de temer que si realmente lo pones así, no dormirías del miedo. La mayoría del armamento es tan destructivo de que no solamente podría destruir ciudades, sino también regiones o inclusive un país entero, además de prácticamente llegar a todos los rincones del planeta Tierra actualmente. A comparación de la época de la Guerra Fría, hay menos cantidad, eso sí, pero eso no quiere decir que antes eran más destructivas. Bueno, puede que sí en el caso de la bomba del zar en específico, pero hablando en general, ahora las bombas nucleares son más rápidas, eficientes y fáciles de llegar al rincón más alejado del planeta y causaron desastres de proporciones apocalípticas. Bueno, voy a ser bastante claro y puede que esto tranquilice a más de uno. Si somos objetivos lo más posible, las probabilidades de que en un futuro cercano o medio ocurra un conflicto a este nivel son realmente pocas. Los altos mandos de los gobiernos de los países nuclearmente armados, yo creo, son conscientes de que una guerra nuclear total es un perder para absolutamente todos los seres humanos del planeta y todos los organismos del planeta Tierra también. Ahorita veremos por qué. Por desgracia tengo la sensación, aunque esto no es ningún descubrimiento novedoso, de que los más sociópatas siempre llegan a los cargos en el poder del gobierno de los países nuclearmente armados. Tenía que ser. Y esto es lo que le preocupa a muchas personas. Por ejemplo, las infames declaraciones de Vladimir Putin durante el 2022 o las 400.000 amenazas de Corea del Norte, además de los mensajitos que no se note que son amenazas de Estados Unidos y China entre sí, por ejemplo. Aunque para nuestra alegría es casi seguro de que estos personajes tienen a personas capacitadas y que estas están conscientes de que un conflicto así sería prácticamente la extinción de la humanidad. Esta es la razón de por qué no ocurrió ningún evento que involucre armas nucleares, sin contar los bombardeos a Japón en 1945, como ya lo dije, las múltiples veces que se amenazaron y amenaza a los países nuclearmente armados o algún que otro accidente, como el de Stanislav Petrov o la crisis de los misiles de 1962. Pero sin contar de esos, no ha habido ningún incidente nuclear a mayor escala en toda la historia, por fortuna. Ahora vamos con otro tema bastante importante de este video. Según la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, al hacer una simulación con que solamente Estados Unidos, la OTAN y Rusia se lancen bombas nucleares entre sí, para al final del día el planeta Tierra tendría 90 millones de muertos. Y eso que solo
estamos hablando de un bombardeo entre Estados Unidos, la OTAN, contra Rusia y viceversa. De dar miedo, ¿verdad? Pues ahora vamos con los efectos de una explosión nuclear y las consecuencias de una guerra nuclear a largo plazo para todo el planeta. Los efectos de la zona cero de la explosión serían una onda expansiva que derrumbaría prácticamente cualquier edificación como si estuviesen hechas de papel. De ahí vendría una onda de calor o onda térmica que llegaría a desintegrar a una persona si está cerca. Bueno, sería raro que no pasara eso al estar a 300 millones de grados Celsius, muchísimo más de la temperatura de la superficie del Sol. Además de, para rematar, tenemos la radiación ionizante y un pulso electromagnético. Tras esto, 15 minutos después de la explosión, empieza la llamada lluvia radioactiva, Fallout en inglés, por eso se llama así la saga de videojuegos que muchas personas conocemos. Que ojo, no es lluvia en sí, no es agua radioactiva, ni es ácido, ni que te quema si te toca, sino que la puñetera explosión manda partículas radiactivas a la atmósfera del tamaño del polvo, cenizas y demás cosas. Por eso, si ves que van a caer bombas cerca de tu casa, es mejor irte bajo tierra y tener suministros para varios días. Y también cuando salgas de tu refugio, cubrir tus vías respiratorias y piel para no entrar en contacto con esas partículas radioactivas. Aunque eso sí, después de unos días, si una persona empieza a tener sed en exceso, ganas de vomitar, fiebre, manchas en la piel, etcétera, significa que ya está empezando a sentir el envenenamiento por radiación. Que esto es lo más ligero, ya que durante los siguientes días solo va empeorando la persona. Al no tener defensas, siendo susceptible hasta una infección por una cortadita en el dedo, y bueno, es mejor que morir por la radiación, ya que vienen diarreas, pérdida de cabello, hemorragias intestinales y también a largo plazo los cánceres y tumores. Mucha gente se pregunta, pero ¿cuánto tarda en irse la radiación de una zona, una explosión nuclear? ¿Una ciudad podría volver a ser rehabilitable como las de Japón o debería de ser abandonada como Chernobyl? Los mismos son diferentes casos. En la central nuclear de la Unión Soviética explotó una tonelada de uranio. En cambio, en Little Boy tenía solamente 64 kilogramos, de los cuales ni siquiera se fisionaron todos, solo fue un kilo el que se fisionó. También, al haber explotado en el aire la bomba, solamente tardaron 2 semanas para que ambas ciudades volvieran a ser habitables, porque también pasó lo mismo en Nagasaki. Pero en la central nuclear todo lo radioactivo se filtró en el suelo, razón de por qué la ciudad no volverá a ser habitable hasta dentro de 10.000 o 20.000 años inclusive. La razón de por qué una guerra nuclear sería una sentencia de muerte para toda la humanidad es debido a que las partículas radioactivas se mueven y se esparcen por kilómetros. Esas afectan a otras partes del mundo, aunque no haya explotado una bomba ahí, cosa comprobada con lo que ocurrió en Chernobyl en 1986, provocando contaminaciones de ríos y cosechas en todo el planeta, matando a los animales y las plantas, provocando también como consecuencia una hambruna mundial. También llegaría un cambio climático, provocando un invierno nuclear debido a las explosiones e incendios, que elevarían cantidades grandes de polvo y cenizas a la atmósfera, provocando que a todo el planeta no entrara gran parte de la luz solar, bajando la temperatura del mismo entre 10 y 20 grados centígrados, durando este efecto aproximadamente una década o inclusive más. Aunque también tengamos en cuenta de que no solamente eso ocurriría, también podría ser de que la guerra nuclear podría haber dañado la capa de ozono, haciendo que literalmente tomar el sol como lo haces ahorita en la playa pues no sea posible o no sea muy recomendable que digamos, ya que tomar el sol muy poco tiempo podría ser mortífero, provocando quemaduras de grado alto o inclusive cánceres en la piel. Como ya han de saber por este video, el panorama no es nada alentador en un escenario así. Yo y muchas personas desearíamos que los gobiernos del mundo se deshicieran de una vez por todas de su arsenal nuclear y mejor aprovechar esta enorme energía para beneficios de la humanidad, porque el problema no es la energía nuclear, sino cómo lo usamos los seres humanos, en bombas en vez de utilizarla para alimentarnos y mejorar nuestra tecnología y así evitar el calentamiento global por culpa de utilizar energías no muy agradables para el ambiente que digamos. Repito, yo no veo probable que la humanidad llegue a estos extremos en algún futuro. Probablemente nos extinga otra cosa o nos superaremos como especie antes de llegar a esos extremos, quién sabe. Y una cosa buena de estas armas, si llegamos a destacarla, es de que si no ha ocurrido todavía una tercera guerra mundial, es en parte por el efecto de disuasión de estas armas, que todos los gobiernos saben del mundo probablemente, que si llegase a ocurrir un conflicto de esa magnitud, sería el fin para toda la humanidad y nuestras comodidades y avances tecnológicos pues no servirían de nada. En un mundo moribundo, contaminado y a punto de extinguirse por las malas decisiones de unos cuantos sociópatas y por el mero hecho de tener algo tan banal como lo es el poder y querer más poder aún.